cualquier lugar donde ustedes se encuentren, pero también a toda nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Estamos deseándoles que la estén pasando lo mejor posible en esta cuarentena que tiene al mundo hoy encerrado en un aislamiento en donde también la naturaleza, hay que decirlo, se ha dado un respiro de la contaminación que generamos con nuestra civilización. Los estamos invitando a que se conecten con nosotros por nuestra página web, por nuestro streaming, laud.udistrital.edu.co, por nuestro Facebook Live, @laud90.4 estéreo, por nuestro Twitter, @laud estéreo, y que nos sigan en Facebook, @concierto para disentir, laud, @ciudadanos X, y en Instagram nos consiguen como @concierto para disentir. En Twitter estamos @c para disentir, y nuestro email concierto para disentir laud @gmail.com. Así de que pues por todas estas vías nos podemos comunicar y podemos estar conectados hoy en nuestro programa de concierto para disentir. El ser humano va al extremo de su propia condición de sí mismo y de los valores adquiridos cuando se enfrenta a crisis que modifican todo su entorno. Es en ese momento cuando tiene que repensar nuevos modos de ser y otras formas de habitar. Por tal razón surgen diferentes subjetividades de su actuar en el mundo, de su construcción histórica, y se plantea una idea de mundo diferente al normal, como lo conocía, mientras también piensa en un futuro para no caer en un panorama desesperanzador. Saludamos a esta noche, a esta hora, a nuestra queridísima profesora Sandra Paola Castro. Buenas noches, Jorge David, buenas noches a todos nuestros oyentes y por supuesto a nuestros invitados que noche a noche, martes a martes se conciertan en este panel académico para disentir sobre estas problemáticas del mundo, sobre estas problemáticas actuales y sobre todo sobre estos temas que son de Latinoamérica y el Caribe. Como bien lo mencionas, pues esta crisis en la que estamos hoy nos envuelve en un fenómeno de pandemia, en un confinamiento, incluso en una crisis económica y política que diferentes organizaciones pronostican y nos obligan a repensar la problemática antropológica y filosófica de la condición humana, para lo cual resulta no solo necesario, sino sumamente interesante los aportes que ya filósofos como Hannah Arendt han realizado al respecto, quien hacia 1958 pues escribía la condición humana en una época precisamente de posguerra, en un fenómeno también de crisis humana, en donde allí disertaba sobre Karl Marx y la tradición del pensamiento político. En este libro sostiene ella que la condición humana y la naturaleza humana no son conceptos equiparables, y al respecto dice que la suma total de actividades y capacidades correspondientes a la condición humana no constituye nada semejante a la naturaleza humana. Bien, distingue el concepto de condición humana de otra expresión tradicional de la filosofía para abordar el problema del hombre, la esencia de lo humano o características esenciales del hombre. La pregunta por el hombre, según expresión de Arendt, supondría saltar sobre la propia sombra. Para Arendt, la condición humana consiste en que el hombre sea un ser condicionado para el que todo lo dado o hecho por él se convierte en una condición de su propia existencia, lo que implica que el hombre, el ser humano, no es un ser constituido de una vez y para siempre. Él permanentemente está cambiando su propia condición, esto gracias a las condiciones que él encuentra y en las cuales se da como humano. Por su parte, el psicólogo Martin Landers ya ha escrito sus interpretaciones sobre la pandemia y sus consecuencias, y al respecto señala: la cotidianidad se encuentra en un paréntesis por tiempo indeterminado, y como bien sentenciaba Foucault en su tesis sobre vigilar y castigar, siempre es del cuerpo de lo que se trata, esto hacia 1975. El cuerpo individual, el cuerpo social e incluso
el cuerpo global y planetario se encuentra acechado por una pandemia. La geopolítica está más presa de la urgencia que nunca. Factores coyunturales han obligado a los conductores de cada estado a tomar decisiones para las que no se encontraban preparados ni en la planificación ni en la ejecución. Landers cuestiona qué sucede con la subjetividad y afirma que estamos experimentando en nuestro propio hogar y a través de nuestro propio cuerpo los efectos del dispositivo de encierro que exhibieron las instituciones propias de la sociedad disciplinar. Es una sentencia de extrañeza que invade y gana presencia. Claudio, llámame en una hora que estoy en un programa de televisión. Bueno, pues por último, el filósofo transgénero español Paul Preciado también ha terciado en estas reflexiones filosóficas y al respecto ha planteado que la gestión política de la COVID-19 como forma de administración de la vida y de la muerte dibuja los contornos de una nueva subjetividad. Lo que se habrá inventado después de la crisis es una nueva utopía de la comunidad inmune y una nueva forma de control del cuerpo, plantea él. De manera que el programa de hoy se propone pues reflexionar sobre el impacto de esta emergencia sanitaria global en la configuración o en los cambios que pueda tener la condición humana y la configuración de nuevas subjetividades, con dos invitados latinoamericanos muy importantes ellos en su desarrollo, en su pensamiento y en su reflexión filosófica. Son ellos el profesor Guillermo Moreno Medina, colombiano, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en filosofía y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a quien hemos sacado de su retiro filosófico, pero no de su aislamiento pandémico. Lo saludamos dándole las gracias por haber atendido nuestra invitación y por estar acompañándonos esta noche en Concierto para Disentir. Profesor Guillermo. Gracias, Jorge David. Buenas noches a la profesora Sandra Castro, a Pablo, buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña el profesor Pablo Guadarrama de Cuba, pero residente en Colombia. Él es profesor emérito de la Universidad Central Marta Briu de Las Villas en Cuba y doctor en filosofía por la Universidad de Leipzig en Alemania. Doctor en ciencias, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba y autor de varios libros sobre problemas de la cultura y el pensamiento filosófico latinoamericanos, así como numerosos artículos publicados en Cuba y en otros países. Ha dirigido varios proyectos de investigación y tesis doctorales en su país y en el exterior. Ponente de múltiples congresos nacionales e internacionales, ha obtenido varios premios y distinciones por su labor intelectual y actualmente es profesor del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas noches, profesor Pablo. Buenas noches, Sandra y demás colegas. Bueno, profesores, pues vamos a lo que vinimos, que es a esta serie de reflexiones que queremos hacer de tipo disciplinar, si se quiere. Empezamos con la filosofía, pero luego vamos a seguir con la antropología, con la psicología, la economía, etcétera, sobre esa condición humana en esta época de COVID-19. Hannah Arendt ha planteado que si los humanos emigraran a otro planeta, este cambio radical y maravilloso provocaría que los humanos tuvieran que vivir en condiciones totalmente distintas a las que se tienen en el planeta Tierra. ¿Qué podríamos decir de la condición humana en la actual situación radical, aunque no maravillosa, que vive el mundo? ¿Es posible que después de la pandemia todo cambie como piensan algunos o tendremos que resignarnos a la visión apocalíptica de aquellos otros que creen que nada cambiará? Profesor Guillermo. Bueno,
no sabría por dónde empezar con esa pregunta tan amplia. Mm, sí, la idea básica, creería yo, para comenzar esta reflexión en torno a la condición humana en tiempos de crisis, eh, yo diría en principio que no solo en tiempos de crisis, sino en general, la condición humana siempre está en crisis. Eh, y por una sencilla razón, eh, que, que tiene que ver, por ejemplo, con la presentación del programa. Eh, Creo que les olvidó y reclamo pues como el comenzar por ahí, señalar que antes que todos somos mortales. Creo que es la presentación inicial que podemos hacer nosotros a propósito de esa, de esa noción de condición humana. Ah, y por ello mismo, a partir de ahí, de esa característica central, esencial, eh, se pueden determinar, se pueden definir todas las otras posibilidades y connotaciones de la noción de crisis. Eh, Ya habría que mirar más adelante pues del programa cómo podríamos intentar pensar esa noción. mm, ¿Qué sentido tendría el pensar la misma en una hipotética salida del planeta y cómo estarían las condiciones, cómo sería la situación una vez terminada la pandemia esta que nos ocupa también en este tiempo? Eh, no sé, en principio diría eso, más adelante pensaría que la misma noción de condición debe ser pensada, debe ser analizada. mm, Más aún, en lo que a mí compete, yo no hablaría de condición humana. Tendría una visión muy distinta a esa noción de condición humana. El profesor Pablo Guadarrama, mm, esta pandemia a la cual no creíamos que se fuera a dar, aunque ya había avisos por anteriores virus que habían generado ciertas preocupaciones, sí afectará cambios fundamentales en la manera de comportarse, de conducirse y de interactuar antrópicamente, pero también socialmente, el ser humano. Bueno, Jorge David, bueno, ante todo yo agradezco mucho, ¿no?, la gentil invitación, pero yo, antes de tratar de dar alguna respuesta muy específica sobre este tema en particular de la pandemia, cuando me hiciste la invitación de reflexionar sobre la condición humana, pues me alegró en particular porque es un tema al cual hace algunos años le hemos dado alguna atención. Cuando hicimos nuestra primera tesis doctoral sobre el tema del positivismo en América Latina, nos llamaba mucho la atención el manejo del concepto de naturaleza humana. Lo vimos muy críticamente como una postura muy social darwinista, muy biologizante, muy fatalista, ¿no? Y cuando encontramos otras filosofías que hablan de una esencia humana, empezamos a cuestionarnos también esa entidad metafísica de algo supra, ¿no? Incluso hasta en Marx, cuando habla también en las tesis sobre Feuerbach de una esencia humana. Y por eso, ante la inquietud de que para mí no existe ni una naturaleza humana, porque es concebir al hombre predeterminadamente, biológicamente, fatalistamente, ¿no? O tampoco hay una esencia humana como algo, un ente allá en el Topurano, encontré unas reflexiones de un filósofo cubano, Enrique José Barona,
que había hecho yo mi tesis sobre él, y hablaba de la condición humana, ¿no? Allá en 1918, ¿no? Un poquito antes que Hannah Arendt, ¿no? Y otro, lo que pasa es que nosotros casi siempre estamos mirando para Europa y miramos poco a los pensadores latinoamericanos. Pero bueno, esa es otra cuestión. Y entonces encontré a un José Martí que a finales del siglo XIX decía que el hombre no es ni bueno ni malo. El hombre es un ser natural, él llama así, pero hay que cultivar en él lo mejor porque si no lo peor prevalece, ya que hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla que se despierta sobre todo en las guerras. O sea, a partir de la idea de Martí, de que si uno cultiva lo bueno en el hombre, ¿no? Pues lo mejor prevalece. Y si cultiva lo malo, pues prevalece lo natural, la fierecilla. Empezamos a reflexionar que en el pensamiento latinoamericano podría haber ideas interesantes sobre la condición humana. Y empezamos a buscar amigos en México con Leopoldo Sea, aquí con Guillermo Hoyos, en la Universidad Javeriana, Arturo Anderroy, y se me ocurrió hacer un proyecto macro que lo pueden encontrar en internet, que se llama El pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana. Ese proyecto lo hemos desarrollado durante unos 20 años. Hay alrededor de 15 libros publicados. Nosotros en Cuba publicamos 3 tomos. Aquí está el tomo 3, el tomo 2 y el tomo 1. Todos están libres en internet sobre la condición humana, ¿no? No sé si los pueden ver. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3 del pensamiento filosófico en Cuba. Pero igual que así lo hay en México, lo hay en Colombia, incluso lo publicó también la Universidad Javeriana, lo que no lo han puesto en internet, pero está el libro en físico. Y a partir del criterio de que la condición humana es algo dialéctico, histórico, algo circunstancial, y que el ser humano es un ser perfectible, un ser culturizable, es decir, un ser que se puede enriquecer, entonces puede superar crisis como esta pandemia. Yo creo que las crisis hay etapas y hay lisis, como dicen los médicos también, superaciones, ¿no?, de las crisis. Yo sí creo, y he publicado recientemente, por cierto, me llegó hoy de México un artículo que publiqué, que se llama Patria es Humanidad, que es otra frase de Martí, sobre el tema de la solidaridad en estos tiempos en que algunos gobiernos dan más prioridad a la economía que a la vida, ¿no? Mientras que otros pueblos como el mío en Cuba le damos más prioridad a la vida que a la economía, ¿no? Y por eso la solidaridad como un elemento para ayudarnos y no para reprimirnos. Yo sí creo que esta pandemia va a cambiar muchas cosas. Yo creo que está haciendo considerar a muchos neoliberales, como Macron, por ejemplo, que ha llegado a decir que no, que la salud pública debe ser pública. O sea, que los pacientes no deben ser clientes, deben ser pacientes, no clientes, ¿no? Entonces yo sí creo que van a cambiar muchos criterios sobre nuestra relación con el mundo natural. Hasta ahora hemos sido ecocidas y no nos hemos preocupado demasiado por el desastre que estamos produciendo, ¿no?, en la naturaleza. Nos hemos creído invencibles, entonces ahora nos damos cuenta, como decía el profesor Guillermo, que somos mortales, que somos una cosita así, y que algo invisible nos puede, ¿no?, dominar. Pero yo sí creo que va a cambiar mucho en muchas cosas. Yo creo que se va a desplegar más solidaridad, más humanismo, más criterio de que hay interdependencia de los países, más necesidad de ayudarnos uno y ser más comunicativo. Mira, nos estamos comunicando por estas vías tecnológicas que nos ayudan a encontrar soluciones en una época en que estamos relativamente aislados. Es decir, que estamos más comunicados ahora tal vez, ¿no? Desde cuando Jorge Dayú y yo no nos veíamos hacía tiempo, y ahora cuando me llama, pues no, me llama la atención. Entonces, yo sí creo que vamos a salir de esta crisis como se ha salido de la humanidad de otra, porque sí me caracteriza un optimismo vital. Y eso me lo da mis concepciones sobre la condición humana. Profesor Guillermo, justamente de este tema que ya nos adelanta el profesor Pablo, pues esta experiencia de pandemia y de confinamiento pone en evidencia precisamente la necesidad de revisar esos lazos sociales, el tema de lo grupal, lo socializado, la condición de lo cooperativo, la misma solidaridad, como lo mencionaba el profesor Pablo,
de educación, incluso del medio ambiente. Vemos cómo las noticias de hoy, pues frente al petróleo, por ejemplo, que se desmorona, la bolsa también, todos estos recursos hacen falta. ¿Realmente esta crisis para usted nos generan subjetividades colectivas que permitan generar cambios de hábitos y de consumo? Bueno, seguramente va a haber una serie de cambios de hábitos y consumo. La noción misma de crisis tendría que ver, desde el punto de vista que nosotros manejaríamos acá, con la presencia de elementos que no se componen con la vida que nosotros llevamos y con lo que nosotros somos. Hace un momento les decía que no estaría de acuerdo con la noción de condición humana. No me parece, o por lo menos yo no uso esa noción. Y a cambio de eso, y en relación con su pregunta, diría que yo voy a usar una noción espinosista de lo que es el hombre. Diría que es un modo de ser. Diría el modo humano de ser, distinto de la condición de ser. Ya la condición es una categorización que ese modo, que es el hombre, se da a sí mismo a partir de una serie de aspectos y consideraciones que ese modo que somos, ha tenido y ha sido a lo largo de la historia, y ahí ha podido pensar que tiene una condición. Condición que yo remontaría al momento en que el hombre se sintió, tuvo conciencia de su mortalidad precisamente, tuvo conciencia de su menesterosidad, tuvo conciencia de la necesidad, o se hizo a la idea pues de la necesidad de unos dioses que lo protegieran, que lo cuidaran, a quien rendirle cuentas, en fin, dioses que lo sacaban de esa misma crisis. Esa noción de modo, yo la enfoco, pues creo que vale la aclaración previa, ya dije, desde el punto de vista espinosista, es decir, en la clasificación tradicional escolástica de la sustancia, los atributos y los modos. Nosotros somos el modo, o unos modos de ser, de un par de atributos que tiene esa sustancia. Y somos, y ahí conecto con la presentación, somos ante todo cuerpo y pensamiento. Y ese es el modo que somos, en principio. Y ese sería el punto de partida, un punto de partida claramente ontológico. Pero luego nosotros no somos solamente eso, ¿no? O sea, ese modo es histórico, ese modo es social, ese modo es teórico, y termina siendo un modo ético. Y entonces yo creo que pasamos del modo que se es al modo de ser. Con una acepción distinta en cada caso. El modo que se es una noción espinosista, el modo de ser es ni más ni menos que el etos griego, el etos aristotélico, y entonces el modo que somos, somos de determinada manera. O sea, el modo que somos ontológicamente, somos un modo de ser éticamente. Creo que en relación con todos los aspectos que usted me preguntaba, tienen que ver con ese modo de ser ético,
con esas características éticas. Tales características se han formado a lo largo de la historia a partir de las relaciones que los cuerpos y los pensamientos de los individuos han tenido. Y entonces, evidentemente, saldrán nuevos resultados de ese tipo de relación, pero ese tipo de relación, también siguiendo una visión espinosista, es un problema de potencia de cada cuerpo, de potencia del pensamiento, y los cuerpos unidos, recordémoslo también, los cuerpos unidos conforman un nuevo cuerpo y tienen una determinada potencia, y entre más cuerpos unidos juntos y más pensamientos unidos juntos, esa potencia cada vez es mayor. Y ante esta situación de pandemia es una relación de potencias. En general, en principio, de la potencia de la humanidad y de los cuerpos de los individuos y del cuerpo social, de aguantar, de soportar, de gestionar la relación con ese otro cuerpo que es el virus, ¿no? Ese es el primer conflicto que habría que solucionar para decir efectivamente pasó la pandemia. Y luego vienen los otros elementos sociológicos, económicos, políticos, efectivos, de cómo como cuerpo social, como individuos al mismo tiempo podemos relacionarnos los unos con los otros, y las distintas tendencias que se presentan a raíz de esa potencia que los individuos tienen. Entonces pensaría que pues yo no me atrevo a pronosticar nada, absolutamente nada. Yo lo que sí veo en los análisis que se hacen es que hay un afán de pronosticar, se piensa con el deseo, se espera que al final las cosas resulten como uno lo predijo. Por un lado porque lo quiere que así sea, por otro lado para decir lo predije, lo dije, me adelanté. No sé, es como hacer madrugar al Buda de Minerva, y ese llega por la noche, ¿no? Entonces, por lo menos esa es mi visión. Todo dependerá de una correlación de potencias de los individuos, del cuerpo social, de los aspectos económicos, políticos. Precisar, detallar cómo serán esto en el futuro no considero que sea justamente lo que, pues no es mi posición al respecto en este momento, predecir absolutamente nada, sino ver lo que está pasando y mantener una serenidad frente a ese mismo acontecer. Entonces, ya esos aspectos detallados, ¿seremos más solidarios? Pues, ¿de dónde viene la idea de solidaridad? De sólido. ¿La humanidad realmente es sólida? Para poder decir que se puede establecer una solidaridad, cuando, por ejemplo, en este momento vemos una mayor disrupción de toda una serie de aspectos. Ahora, si se ha incrementado, yo creo que la pandemia se le está diciendo que o se está pensando que es como el fin de la globalización y de este capitalismo salvaje globalizado que existe. Sí, estamos de acuerdo que es salvaje. Pero yo pienso que la mayor globalización la está haciendo justamente la pandemia, y que se ha convertido en un agente más de esa globalización capitalista. Entonces habría que mirar los desarrollos que esa globalización vía pandemia se está generando, y hasta dónde
las naciones, los pueblos y otros sectores sociales que nos interesarían a nosotros que entraran en un proceso de concientización, pueden hacer algo. La pregunta que yo me hago alrededor de los aspectos de la pandemia es, ¿esa pandemia puede generar conciencia de clase? Yo dejo esa pregunta ahí en el aire. ¿Hay elementos en la pandemia que puedan generar conciencia de clase? Porque puede generar otra cosa, pero mientras no generen conciencia de clase, olvidémonos de que se va a producir algún cambio sustancial. Bueno, profesores, vamos a hacer una pausa institucional y regresamos en unos momentos a conectarnos aquí en Facebook Live de nuevo con Concierto para Disentir, hoy hablando de la condición humana en época de crisis con los profesores Guillermo Moreno Medina y Pablo Guadarrama. Guillermo Medina de Colombia y Pablo Guadarrama de Cuba. Ya regresamos de nuevo con ustedes.
La educación no se ha detenido en el mundo. Atendiendo a la coyuntura. Bueno, volvamos a nuestro concierto para disentir. Hoy estamos hablando sobre la condición humana en situación de crisis, cómo está cambiando esa condición humana. Ya el profesor Guillermo nos planteaba su perspectiva de, para él, mejor hablar de modo que de condición humana, y mientras que el profesor Pablo Guadarrama pues nos planteaba su enfoque de condición humana desde la filosofía latinoamericana. Vamos a continuar con este diálogo con los profesores Guillermo y Pablo Guadarrama. Esperamos que se conecte prontamente Pablo a nuestro Zoom, a nuestra plataforma, pero por lo pronto, profesor Guillermo, usted planteaba esa situación de el pensar con el deseo y una cierta vanidad humana, pronosticadora de los cambios y del cumplimiento de esos pronósticos. Pero es ineludible, es parte del modo humano, ¿no? Es parte del modo del ser humano. Algunas personas están pensando en que el mundo cambie tanto con la pandemia, teniendo en cuenta las proyecciones que hacen pues los expertos, los virólogos, los estudiosos. La Universidad de Harvard hacía ayer un estudio y nos planteaba que es muy posible que eso que llaman el aislamiento social, que es más bien el aislamiento físico, pues puede llegar a ir hasta el 2024, hasta dentro de 3 años, lo cual indicaría que se estaría manteniendo unas cuarentenas, si no continuas, y por lo menos unas cuarentenas intermitentes que evidentemente pues van a afectar mucho la economía. En un mundo donde la economía es hegemónica, es posible pensar en que los gobiernos en los países estén tratando desde esa posibilidad de la sobrevivencia, desde esa perspectiva de Spinoza de que la potencia es precisamente para potenciar el ser humano, decidan equilibrar las cargas entre la hegemonía económica y los requerimientos sociales. Yo creo que en uno de esos análisis que se han hecho al respecto, me llamó la atención, entre tantos otros que en realidad dicen muy poco o dicen demasiado, el de Badiou, donde él, entre otras cosas, señala que estas reflexiones que se han hecho son triviales y patéticas, así lo dice, que van desde las supuestamente revolucionarias hasta otras místicas, y que habría que mirar qué es lo que está pasando, y señala una cosa muy interesante, que la burguesía de estos países capitalistas se ha visto obligada a asumir, podríamos decir nosotros, tácticamente, el interés general de la población, para estratégicamente mantener su poder.
seguir estando en el poder, pero tiene que representar los intereses generales de la población para poderlo hacer, ¿no? Pues es una característica que históricamente la burguesía en ocasiones, en otras ocasiones lo ha hecho, sobre todo al principio, ¿no? Cuando se puso al frente de la, digamos, de la sociedad en su proceso de conformación y de lucha contra el antiguo régimen, se dio las trazas de representar en un determinado momento los intereses generales. Después dejó de hacerlo, obviamente. Se me hace interesante lo de Badiou porque ese es como el planteamiento que habría que hacer. ¿Será capaz la burguesía en estas épocas de representar esos intereses generales y lo necesita hacerlo efectivamente? La pregunta es si es indispensable que lo haga, si es necesario que lo haga para poder mantener su poder. Creo que la respuesta a sus interrogantes va a depender de esa vuelta de tuerca que se dé en ese preciso momento. Va a llegar seguramente un momento en que van a tener que discutir y hacer un alto en el camino y pensar, dependiendo también de la gravedad de la pandemia. Recordemos que esa pandemia tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, tiene hasta el momento una letalidad muy baja, que hasta el punto que da origen a las visiones conspiratorias acerca de la creación del virus, porque es una pandemia, se diría, de una alta difusión, pero de una mortalidad baja, y que afecta más unos sectores que otros. Incluso se habla de eugenesia, de darwinismo social, etcétera. Entonces, pues todo va a depender precisamente del desarrollo de la misma. Decir ahí, sin saber hasta dónde llega ese desarrollo, qué se puede hacer o no, en este momento son las cosas a las que diríamos, pues esperemos, y según se vayan dando las situaciones, se van presentando las necesidades de responder a las mismas. Si la mortalidad sigue siendo esa tasa baja, que es relativamente baja comparada con otras pandemias que la humanidad ha tenido, pues yo pensaría que la situación es manejable para la burguesía, para los sectores dominantes. Otra cosa podría pasar si la tasa, pues, de la mortalidad crece y obliga a tomar las reacciones que se produzcan frente al incremento en esa tasa de mortalidad, obligasen a tomar otras medidas. Entonces, habría que mirar. Y eso tiene que ver también con la posibilidad que se despierte determinado tipo de conciencia, o que se despierte no, que se genere, que se cree, que se configure un determinado tipo de conciencia, que en este caso, para que sea efectiva, tiene que ser conciencia de clase, porque el resto, esas otras conciencias con minúsculas no son no están dentro de mi campo de visión para un cambio que se pretenda efectuar, ¿no? Profesor Guillermo, Sí. dentro de estos elementos que usted nos menciona, la conciencia de clase, el capitalismo, recordamos cuando el capitalismo instaura esta precisa de todo es posible, todo está permitido. En este momento histórico que vivimos sobre el coronavirus, que exige pues unas ciertas regulaciones que han venido haciendo los diferentes gobiernos, de unas privaciones, de unos límites, de unos cambios en la forma de vivir de cada uno, tanto como de los grupos sociales, como de los controles socioculturales. Desde la filosofía,
¿cómo han logrado las sociedades aceptar estos cambios tan drásticos, digamos, en otros momentos, como por ejemplo las situaciones de guerra, de posguerra, y cómo se han logrado, digamos, evitar desde aquí una especie de neurosis, si se quiere utilizar una palabra, ¿tiene algún protagonismo los dispositivos de poder y las redes sociales en este sentido, sobre todo para analizar la conciencia de clase? Yo creo que incrementan las neurosis. Más bien es al revés. No le veo. A ver, yo haría una distinción que posiblemente le llame la atención a Jorge David porque es heideggeriana. En estas en estas épocas, no, y en todas las épocas, por eso decía yo que la condición humana es la crisis es la condición humana. ¿Sí? Eso es la crisis es el hombre en tanto se interprete, haga una serie de interpretaciones de lo que en el fondo no es. Entonces eso ya es la crisis. Heidegger, Jorge David lo sabe muy bien, hace una distinción entre un pensamiento calculativo, planificador, que se orienta en esa dirección de la organización, de las sociedades, que se mueve en el terreno del ente y se ocupa de esos entes que son las cosas y nos llega a considerar a nosotros mismos como un ente más entre los entes, un ente privilegiado si se quiere, el ente que domina el mundo, que maneja a los otros entes, y hay un pensamiento para esa clase de concepción, que es el pensamiento que planifica, calcula, organiza y demás. Y la crisis permanente, pues que ya lleva, pues, según Heidegger, desde Platón, es que por andar en esas, se olvidó pensar. El pensamiento está en fuga. O sea, organizamos mucho, conocemos mucho, dominamos mucho, pero no pensamos. Y esa reflexión, ese intento de pensar, es la meditación, es el pensamiento que no existe, es el hacer un alto en el camino y mirar las cosas de otra manera. Y ver cuáles son los límites de ese pensamiento calculador, de ese pensamiento planificador, de ese pensamiento dominador. Ahora, nos hemos movido con ese pensamiento y ese pensamiento es el que ha funcionado hasta ahora. ¿Sí? Es ese, justamente. Pero el llamado, en este caso de Heidegger, es a la meditación, a mirar las cosas de otra manera, a ver qué hay detrás, efectivamente, de eso que se está pensando. Y bueno, la fórmula de él está contenida en ese bello escrito llamado precisamente Serenidad. Serenidad ante las cosas de la técnica, ante todo lo que genera la técnica. No se atreve a decir indiferencia. Todo lo que se mueve ahí en ese mundo, yo sí creo que es neurosis. El que está enfermo, leían días pasados un artículo de un psicólogo norteamericano. El que está enfermo es el mundo y le vive transmitiendo las neurosis a los individuos. Entonces, no sé, es decir, ¿qué hacer con un mundo enfermo, con un mundo él mismo enfermo, él mismo neurótico, y todos sus instrumentos son generadores de esa neurosis? Pues no sé en el futuro hasta dónde se va a llegar por ese lado. No, yo no, casi que en general
lo que yo puedo responder a todas esas preguntas, no sé, yo veo las cosas de esta manera, pero respuestas precisas frente a aquello que se dice ahí, sí, digo, las redes sociales las veo como un generador más de neurosis, pero en medio de la neurosis hemos vivido pues desde que hubo que inventar a los dioses, es una neurosis, desde que hubo que inventar a los dioses, hemos vivido en esa situación. eh, y lo otro es que, pero ya también es una visión muy particular, eh, de que al comienzo está el absurdo y al final el absurdo. Es decir, sí, si ya miramos las cosas en otra perspectiva, eh, no es el capitalismo el que dice todo está permitido, no, hay un montón de cosas que no están permitidas en el capitalismo. Por el contrario, el capitalismo sabe muy bien qué permite y qué no permite. Hasta pueden hacer, la gente puede hacer todo lo que quiera con un montón de cosas mientras no ponga en cuestión eh, las bases del capitalismo. La gente puede hacer lo que quiera. Eso es lo políticamente correcto, ¿no? Lo políticamente correcto es lo que al capitalismo no le hace nada, le hace cosquillas, lo divierte, lo hace reír un rato, ¿no? Pues puede ser fastidioso en algunos casos, pero por eso es políticamente correcto. El capitalismo determina en cada caso qué es lo políticamente correcto. Mientras no se cuestione lo que hay que cuestionar, el resto está permitido, pero lo esencial no está permitido. Recuerden que decía Marx a propósito de otro régimen y de la iglesia que le podían poner en cuestión 32 de los 33 artículos de fe y no se disgustaba. Pero que pusieran en cuestión los diezmos y otras cosas, ese sí era un problema. Con el capitalismo pasa algo similar. Se puede poner en cuestión todo. Ese todo está permitido que Nietzsche extrae de Dostoyevsky. Pues mire que no, el capitalismo no permite un poco de cosas. Y lo estamos viendo. En este momento se mira muchas cosas de esas en concreto, ¿no? Bueno, profesores, se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente estaba muy agradable la conversa, como decían los abuelos. Profesor Guillermo, muchas gracias por su deferencia, por su generosidad de nuevo, por estas reflexiones. Igualmente al profesor Pablo Guadarrama, que parece que hubo ahí un corte raro que no logró entrar a tiempo. Pero bueno, profesor Guillermo y profesor Pablo, muchas gracias de verdad por habernos acompañado esta noche en Concierto para Disentir. Igualmente a toda nuestra audiencia en Latinoamérica y el Caribe y en todos los latinoamericanos y caribeños en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Estuvimos con ustedes los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la investigación, Paola García y Catalina Boza; en el manejo de nuestra base de datos, Tatiana Igarrero; en el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilbert León y Julián Oviedo; en nuestras redes y nuestra plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa; en la producción y conducción, Sandra Castro; dirección y conducción de quien les habla, Jorge David Sánchez. Recuerden seguirnos en Facebook, @Concierto para Disentir la U, @Ciudadanos X, en Instagram, @Concierto para Disentir, en Twitter, C para Disentir, y nuestro email, conciertoparadisentirlaud @gmail.com. Les agradecemos esta audiencia y pues los esperamos el próximo martes con otro Concierto para Disentir, con otro tema de interés para Latinoamérica y el Caribe, y con otros invitados para que nos
cuenten un poco de sus reflexiones desde sus investigaciones, desde sus profesiones, desde sus disciplinas. A todos ustedes muchas gracias y no se desconecten, sigan con la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en concierto para disentir el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.